Marcos capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 35. Ustedes siguen con sus vistas esta historia muy conocida cuando nuestro Señor calma la tempestad. Marcos capítulo 4 y el versículo 35. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos para que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender su palabra. Todos orando al Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, que podemos leer tu palabra. Y porque es tu palabra, porque es tu casa, porque es el tiempo de tu adoración, te pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que tú nos ilumines. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Según las estadísticas, la gente cae más en depresión, sufre de ataques de ansiedad en zonas donde no hay mucho sol. Tenemos unos amigos misioneros en España y nos cuentan de esto. En Europa es un gran problema, especialmente en los inviernos. Mucha gente cae en depresión, les da ataques de ansiedad. Por supuesto, para otros, esas depresiones, esas ansiedades tienen otras raíces, otras causas. Puede ser por traumas, aún por traumas que vienen acarreando desde su niñez. Puede ser por problemas, remordimientos que traen acarreando por años. La gente no sabe. Por fuera todo bien, pero por dentro están ansiedades, remordimientos, tristezas, traumas que los tienen ahí apagados en su alma y en su corazón. Yo creo que probablemente aquí en la Ciudad de México una gran causa de estrés y de ansiedad es el tráfico. Yo no lo puedo creer, ¿verdad? A mí me gusta mucho la Ciudad de México, mis padres son de la Ciudad de México, de hecho, pero cada vez que vengo el tráfico me causa mucha ansiedad. Voy a llegar a tiempo. ¿Y cómo es posible? Estábamos allá en las montañas, ¿verdad? En el cerrito allá arriba, en el parque de los dinamos, ¿verdad? Donde están allá. Y la calle chiquitita, ¿verdad? No muy amplia y dije yo, vale más, espero que esta calle sea de un solo sentido. Porque al otro lado yo podía ver que nos podíamos caer y no había nada de protección. Y de repente vienen los carros para ese sentido. Era una calle 12, no lo pude creer. Mi esposa me dijo, yo voy a cerrar los ojos. Yo iba emocionado, parecía una película, ¿verdad? Vamos a salir de esto, ¿sí o no? Y yo me imagino que ustedes están acostumbrados, a lo mejor no están tan acostumbrados al tráfico y que no les causa ansiedad, pero yo creo que de alguna manera hay un estrés, una ansiedad, aún en el tráfico, que el diablo puede aprovecharse, ¿verdad? Para causarnos ese estrés, ese afán. Bueno, el texto que estamos estudiando nos ayuda a resolver ese tipo de problemas desde el punto de vista bíblico. En 1 Pedro 5:7 es el texto que estamos estudiando. 1 Pedro 5:7 nos dice la palabra de Dios. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 6 para que veamos el contexto. Ya lo estudiamos, pero nada más vamos a leerlo. Versículo 6 nos dice, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.
echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, este es el último estudio de este gran versículo. Si usted no estuvo con nosotros en la escuela dominical del domingo pasado y en la predicación del domingo pasado, le recomiendo que escuche los sermones. Están en el internet, en sermón audio o en sermones bíblicos los puede escuchar. Y a mí me interesa mucho que si usted no estuvo con nosotros los escuche, porque en esos estudios vimos las bases, la doctrina, la teoría, por así decirlo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver algunas lecciones prácticas. Y es muy importante para mí, ¿verdad?, que ustedes tengan la enseñanza, el análisis del versículo, qué vimos y aprendimos de la palabra de Dios, y es por eso que podemos hacer estas lecciones. El domingo pasado aprendimos del texto en sí, analizamos las palabras y vimos algunas razones por las cuales los cristianos sufren de ansiedades. Si nosotros como cristianos no sufriéramos de ansiedades, el texto no estuviera aquí. El texto dijera, echen de la iglesia a todos los que sufren ansiedad porque ellos no son cristianos. Pero no, lo tenemos aquí y la Biblia es muy realista y nos enseña que nosotros a veces sufrimos de ansiedad y de afanes. Ahora, vamos a pasar a lo práctico en esta mañana. ¿Cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios? Si la primera lección es que el cristiano puede sufrir de ansiedades, la segunda lección es cómo es que el cristiano echa sus ansiedades sobre Dios. Allá en Hermosillo dividimos a los cristianos en cristianos de kinder. Me imagino que hay kinder aquí, párvulos, no sé cómo, aquí les dicen kinder también, entiende la palabra en alemán, ¿verdad? Hay cristianos de kinder, hay cristianos de primaria, hay cristianos de secundaria, hay cristianos de preparatoria, hay cristianos de universidad, hay cristianos de doctorado, hay cristianos de posgrado, ¿verdad?, etcétera. Y los eruditos allá arriba, ¿verdad? Y por así decirlo, un cristiano de kinder, un cristiano de lo más débil, un cristiano que va comenzando en la cristiandad, puede contestar, ¿cómo es que echamos nuestras ansiedades sobre Dios? El cristiano de kinder nos puede responder, es muy fácil, orando. Y es cierto. Santiago nos dice en el último capítulo, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe de hacer? ¿Está alguno afligido? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene afán? ¿Qué debe de hacer? Oren. Filipenses 4 también nos enseña, tenemos esos afanes, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Y es cierto, es de lo más básico esto. Y puede ser que niños cristianos literalmente de kinder tienen muchas veces más fe que nosotros para echar sus ansiedades sobre Dios. Y oran con palabras tan lindas y sencillas. A mí me encanta escuchar a cristianos recién nacidos cuando oran con tanta fe y tanta sencillez y muy brevemente y echan sus ansiedades sobre Dios. Pero pasa que muchas veces nosotros no sabemos qué decir, cómo orar y qué hacer, y muchas veces dudamos que hemos echado nuestra ansiedad sobre Dios, y sobre todo dudamos que Él nos está escuchando y va a resolver nuestros afanes. Entonces, creo yo que necesitamos más ayuda muchas veces nosotros como adultos, como jóvenes también, y necesitamos ser motivados. Por eso, lo que vamos a ver esta mañana es ciertas dinámicas que nos ayudan a echar todas nuestras ansiedades sobre Dios. Ciertas dinámicas que nos ayudan a echar todas nuestras ansiedades sobre Dios. El texto nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. En primer lugar, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, número 1, concéntrate en Él, no en tus ansiedades o en ti mismo. Enfócate, concéntrate en Él, no en tus ansiedades o en ti mismo. Por naturaleza, y porque el diablo es muy astuto, y veíamos algo de esto esta mañana en la clase de nuestro hermano Juan Josué, o aún por el mismo dolor, nos enfocamos en las ansiedades, nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en el afán, y no nos enfocamos en Dios. No nos enfocamos en sus promesas.
¿Y qué pasa? Tenemos un dolor aquí abajo en la espalda y ahora es muy fácil buscar en internet, ahora en nuestros celulares, ¿verdad? Que podemos buscar en el Google, ¿verdad? Un dolor en la espalda abajo, ¿qué es? Pues la ciática, es lo más fácil, pues la ciática, ¿verdad? Pero el diablo nos dice, nuestra mente nos dice, no es la ciática, es el riñón. ¿Y sabes qué? Tienes cáncer en el riñón. Y ya llevan 3 días y te duele aquí. ¿Y qué pasa? Nos enfocamos en la ansiedad, nos enfocamos en el dolor, nos enfocamos en la enfermedad o en el problema y eso causa más angustia en primer lugar. Nos hunde más también, así como el apóstol Pedro, ¿se acuerdan que le pidió al Señor? Si eres tú, permite que yo vaya, que vaya caminando sobre las olas también. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué pasa? Nos dice la Biblia que Pedro caminó, pero vio la tempestad, vio las olas, vio el viento y se comenzó a hundir. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, no nos enfocamos en el Señor y nos concentramos en Él, sus promesas, nos hundimos también. Y aquí también quiero subrayar que te va a ayudar mucho en concentrarte en Dios, no en tu manera de echar tus ansiedades a Dios, no en tu manera de orar. Esto es muy pero crítico y básico. ¿Por qué pasa? Podemos orar y echar nuestras ansiedades a Dios y el diablo nos va a decir, no oraste bien. Tú no tenías lágrimas, no tenías fervor, no tenías la fe y es por eso que Dios no te está contestando. Y lo que pasa aquí, muchos cristianos tienen problema con esto. El versículo nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y nos enfocamos más en el echar que en Dios. Nos enfocamos más en nuestra oración, en nuestro arrepentimiento, en nuestra fe al orar, en nuestras palabras, en nuestro fervor al orar, en vez de enfocarnos y concentrarnos en Dios. Es por algo que en ese texto lo que se repite no es el echar, lo que se repite es Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, es muy difícil, yo lo sé. A veces casi imposible. Pero lo que tenemos que hacer es pensar mucho en Dios. Pensar, como veíamos en la primera clase, cómo es Él. En este contexto, Pedro nos enseña que Dios es fiel, que Él es soberano, que Él es todopoderoso. O como nos dice en el versículo 10, es el Dios de toda gracia. Y eso es lo que nos tenemos que concentrar. Y sobre todo, como vimos el domingo pasado en el culto, es de su amor en Cristo. Y usted me dice, Paco, es que, pero yo no puedo orar, yo no puedo leer su palabra, no puedo, si tú supieras de la migraña, si tú supieras de mi problema, me entendieras. Lee lo que puedas, lee una promesa. Ora, tal y como te sientes. Tú te sientes que Dios está lejos de ti. Tú te sientes que no eres cristiano. Dile eso, Señor, siento que no soy cristiano. Señor, siento que no me amas. Señor, siento que no existes. Órase. Echa tu ansiedad sobre Él. De esto se trata el texto. Concentrándote en Él, no en ti, no en tus pensamientos, no en tus dudas, pero en Dios. Número 2, ¿cómo es que nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios más fácilmente? Número 1, concéntrate en Él, no en tus ansiedades, no en ti mismo. Pero número 2, considera cómo ha tenido cuidado de ti en el pasado. Considera cómo ha tenido cuidado de ti en el pasado. Leímos en esta mañana el Salmo 77:10. Lo vamos a leer ahorita, 2 Corintios 2:10. Apunten por ahí, Salmo 77:10. Lo vamos a leer, 2 Corintios 2:10.
Leímos el contexto la semana pasada donde el apóstol nos explica por qué es que muchas veces Dios nos manda ansiedades y tribulaciones para que podamos tener compasión de los demás y los podamos ayudar. Y él nos explica, voy a leer el versículo 9, capítulo 1, 2 Corintios 1 y el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. El apóstol Pablo podía dar testimonio, nos libró, nos salvó, nos ayudó. Y como veíamos en esta mañana, eso es lo que el salmista hace, recordando las maravillas de Dios, cómo es que Dios le había ayudado. Entonces, cuando estás en ese problema, en tu familia, en el trabajo, recuerda, Dios me ha ayudado antes de algo peor o más grave. Dios me puede ayudar en esto. Dios me ha salvado aún de la muerte. Yo le puedo contar de cuando menos 3 veces que Dios me salvó de la muerte. Una vez venía en una calle muy inclinada, así como las de los Dinamos y de esta área, ¿verdad? Magdalena, muy inclinada, sí. En una bicicleta y era tierra. Era niño yo y no me fijé o no sé qué me pasó. Me creía muy valiente, ¿verdad? Como dicen allá en Sonora, me creía la mamá de Tarzán. Y no hice alto. Si hubiera venido un carro, me hubiera matado, de seguro. En la gracia y misericordia de Dios, pasé esa calle y pasé ese alto y no venía carro. Dios me salvó la vida. Él me libró en el pasado. Otras 2 veces me salvó de morir ahogado en el mar. Si van a Hermosillo, no hay nada en Hermosillo. Muy antidivertida la ciudad, ¿verdad? No, es más, aquí al área de los Dinamos es maravillosa comparado a lo de Hermosillo. No hay nada allá de verdad. No hay nada. Aquí nos dio mucho gusto cuando me dijo Julia, hay un parque ahí, podemos caminar y hay árboles. Hay árboles y sí, qué suave, vamos a ver. Y fuimos a los Dinamos, ¿verdad? Pero en Hermosillo no hay nada, es desértica. Pero si van a Hermosillo, vamos a ir a Quino, es la playa, ¿verdad? O a San Carlos, ahí sí, muy bonito. Pero veces que he ido a Quino y veces que he ido a San Carlos cuando era niño, me acuerdo, Dios me salvó de morir ahogado aquí y me libró. Y cuando estoy pasando por problemas o situaciones muy difíciles, enfermedades o migrañas, me acuerdo, Dios me libró, Dios me ayudó. Y así tú puedes orar, Señor, líbrame de este miedo. Tú me ayudaste cuando aquel asaltante entró al camión y pidió todos los celulares y todas las... Tú me libraste. Señor, ayúdame con esta apendicitis. Líbrame de estos dolores. Tú me has ayudado en el pasado. Señor, ayúdame. Líbrame de este problema familiar. Es tan grave, no sé qué hacer. Recuerda cómo Dios, Señor, tú me diste gracia. En tu favor, tú me fortaleciste en el pasado. Y eso va a fortalecer tu fe. Te va a ayudar a echar esa ansiedad sobre Dios. Entonces, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, considera cómo ha tenido cuidado de ti en el pasado. Muy bien, número 3, esto viene directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Considera los pájaros y las plantas, cómo Dios los cuida y tú le importas mucho más que ellos. Lo que dice nuestro Señor, y por eso uso este vocabulario de considera, Lucas 12:24. Lucas 12:24. Lucas capítulo 12 y el versículo 24. Lucas 12:24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Como terapia yo, los lunes sobre todo, que no tengo cerebro, no puedo pensar ni hablar bien, y mi patrona aquí presente me pone a trabajar afuera limpiando y regando, porque allá tenemos que regar, porque si no se seca todo. Y el otro día me fijé que después de haber regado un árbol, en los árboles les hacemos, no sé, unos surquitos, ¿verdad?, para que quede más agua. Y quedó bastante agua, y llegaron unos pajaritos. Yo los había visto, pero lo que me causó mucha curiosidad, se me hace que eran pajaritos niños, porque se pusieron a chapotear, ¿verdad?, a jugar como si fuera una alberca. Y me acordé de estos versículos. Dios de verdad cuida a los animales, no la madre naturaleza ciega, por supuesto que no, pero es Dios que controla todas las cosas y ha hecho una armonía perfecta en el universo y provee para los animales, las aves, los pájaros, las plantas, y en abundancia para que se recreen. Y la clave aquí es creer esto, es creerle al Señor, que nosotros valemos mucho más que los pajaritos que Dios cuida. Que nosotros valemos mucho más que las plantas y las flores más bellas del mundo. Valemos mucho más, ¿por qué? Alguien pudiera contestar, pues porque tenemos alma. Y eso es cierto, por supuesto tenemos alma. Valemos mucho más porque tenemos alma, una alma eterna. Pero para Dios le valemos más porque nos ve en Cristo. Somos las criaturas más caras y más preciosas de Dios, pues nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Él nos ama en Cristo, nos aprecia en Cristo. Y por el último versículo de Juan 17 podemos concluir que nos ama como ama a Cristo mismo. ¿Has notado eso? Eso es increíble, maravilloso. Nos ve en Cristo. Nos ama en Cristo, nos ama como a su Hijo mismo. Él nunca nos ve a nosotros aparte de Cristo. Por eso que esas profecías tan increíbles en Isaías 42, Isaías 43, y cómo es que nos estima a nosotros, y cómo es que nos ama a nosotros, porque nos ve en Cristo. Entonces, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, considera los pájaros, las plantas, las flores, cómo Él las cuida y tú le importas mucho más que ellos. Número 4, confía en las promesas de Dios al echar tus ansiedades sobre Él. Confía en las promesas, el pacto de Dios al echar tus ansiedades sobre Él. Esto nos ayuda muchísimo. Y de hecho para eso nos dio las promesas. Al vivir la cristiandad, las promesas son esenciales. Es la batería, la energía del cristiano. Nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento. Y ese es el contexto. Las promesas de Dios. Entonces, esto se trata de un sermón práctico. Tienes una enfermedad. ¿Qué promesa puedes tú traer ante Dios, como decimos allá, o no sé si lo dicen aquí, con el corazón en la mano? Y decirle al Señor, tú has prometido esto. Tú has pactado esto. Tengo esta enfermedad. Sáname. Ayúdame.
Dame de tu gracia. Estás enfermo. Puedes entonces tú pensar en Isaías 53:4. Hay muchas personas que no piensan en Isaías 53:4 cuando están enfermos. Pero Mateo 8:17 le aplica a la enfermedad. Cuando habla de Cristo el profeta y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Mateo 8:17, el evangelista claramente la aplica a nuestras enfermedades, a una fiebre en el contexto. Y podemos orar con esta promesa de Dios. ¿Tienes cierta ansiedad por algún pecado? Leímos ese precioso versículo de 1 Juan 1:9 esta mañana. A mí me encanta. Me salvó de una gran depresión. Si confesamos nuestros pecados, Él... Subrayen Él. No subrayen el confesamos. Porque muchas veces pasa como el echamos. Y pensamos, confesé bien, confesé todo, confesé con mucha fe. No. Subraya Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apunta por ahí, Miqueas 7:19, un gran versículo, una gran promesa. Cuando tengas esos remordimientos que has cometido como cristiano, Miqueas 7:19 es una gran promesa. Estás afanada por tu esposo, estás afanada por tus hijos, no son cristianos, están muy mal. Tienes esa gran ansiedad que muchas veces no te deja dormir. 1 Corintios 7:14 es una gran promesa. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Le preguntan al hermano Jason cuando venga: hermano, ¿qué significa eso? Pero yo les digo, esta es una gran promesa, y venir al Señor con esa ansiedad. Pero Señor, tú has dicho que mi marido es santo, que mis hijos son santos, son especialmente separados por ti, cuidados por ti. Dame la bendición de verlos salvos y conmigo adorando al Señor. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, confía en las promesas de Dios al echarlas sobre Él. Número 5, considera que si no las echas, el diablo te puede devorar. Considera que si no echas esas ansiedades, esos afanes, el diablo te puede devorar. Y eso es lo que sigue en 1 Pedro 5. Después del versículo 7, sigue el versículo ¿qué? ¿Matemáticos? Después del 7 sigue él. Muy bien, hermana, gracias. Vean 1 Pedro 5:8. Lástima, qué bueno que el hermano Juan José me ganó todo lo que iba a decir, así que el sermón va a ser más breve. Muy bien. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso viene después del versículo 7. Y si tú no echas tus ansiedades sobre él, el diablo te puede devorar. No literalmente, como veíamos en esta mañana en la escuela dominical, nos trata de devorar con tentaciones. Y al tener esas ansiedades, el diablo te va a causar esas dudas del amor de Dios. El diablo se deleita, le fascina hacernos dudar del amor de Dios. Te va a tentar a la desesperación. Te va a decir, no hay esperanza para tu caso. Te va a decir, no vas a aguantar. Te va a tentar a pensar, nadie te entiende, tú eres el único. Te va a decir, estás loco. No me gusta hablar mucho de mí mismo y lo que me ha pasado pero siento que esta congregación es una congregación hermana, así que les puedo compartir. Yo pasé por una depresión de verdad, física, mental. Y llegó el momento en que yo pensé, estoy loco. No podía dormir, no podía comer, no quería ver a nadie como cristiana. Y pensé, o estoy endemoniado o estoy
volviéndome loco. Y el diablo se puede aprovechar de tu problema, de tu dilema, de tu ansiedad y hacerte pensar, ¿estás loco? Dios no te ama. Dios no existe. Así te devora el diablo. Tienes entonces que tener mucho cuidado y perseverar y deshacerte de esta ansiedad. No vayas a llegar a ese punto. Tú tienes que seguir creyendo en Dios, glorificándole a Él. Eso es lo que el diablo no quiere que tú hagas. El diablo no quiere que creas en Dios, el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo, y el diablo no quiere que tú glorifiques a Dios. Muy bien, en penúltimo lugar, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, considera que si no las echas, el diablo te puede devorar. En el penúltimo lugar, confía mucho en la buena voluntad de Dios. Confía mucho en la buena voluntad de Dios. Vimos algo de esto al principio del estudio. Nos dice 1 Pedro 4:19. Y como les expliqué en la escuela dominical, los versículos y los capítulos no son inspirados. Esa división que tenemos es por la imprenta y las concordancias. Pero en el principio, 1 Pedro, la carta se leía de corrido, ¿verdad? No es que llegó el hermano a leerla. ¿Y qué dice 1 Pedro 5:7, hermano? A ver. No. Tenían todo el pasaje, leer todos los versículos seguidos. Y nos dice 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Versículo 17 del capítulo 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y si creemos la Biblia, si creemos en la soberanía de Dios, sabemos que Dios controla absolutamente todas las cosas, que su voluntad se hace en las cosas buenas y en las cosas malas. Si usted dice amén a esto, entonces quiere decir que usted cree que Él controla lo que está causando su ansiedad. Él controla a su jefe, Él controla a su maestro, Él controla a su esposo, Él controla a sus hijos, Él controla todo. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que creer, la voluntad de Dios siempre es buena. Para nosotros como cristianos, siempre es perfecta. Y al echar entonces nuestras ansiedades sobre Dios, por así decirlo entonces, nos abandonamos a su voluntad. Señor, esto es lo que tú quieres, es lo que tú has mandado. En tu soberanía, en tu voluntad, esto me está pasando. Entonces nos resignamos humildemente. De eso se trata el contexto de la humildad, como vimos al principio. Nos resignamos humildemente. Hágase tu voluntad, Señor. Hay una historia muy interesante para los teólogos. Vayan buscando mientras que les digo. Hechos capítulo 21. El Espíritu Santo, unos profetas le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir mucho. Y en vez de obedecer al Espíritu Santo, en vez de obedecer a los profetas cristianos bíblicos sanos, él no quiso. Él dijo, yo voy a ir a Jerusalén. Estoy dispuesto no solamente a ser atado, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y luego nos dice Hechos 21:14. Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. No pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y ese es el principio, esta es la enseñanza. Vas a echar más fácilmente esa ansiedad orando, diciéndole al Señor, es tu voluntad que se haga. Es tu voluntad que yo sufra esto en mi familia. Es tu voluntad, está bien. Pero Señor, yo la vengo a traer ante ti. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el hombre que ha sufrido más ansiedad en toda la historia? ¿Qué me contestaran? Tal vez alguien me dice, Job.
O tal vez alguien sabe la historia de José en Génesis y me dijera, José. O tal vez alguien dijera, Jeremías, que escribió Lamentaciones de Jeremías. Abraham, sufrió mucho Abraham. Aquí es el hombre que, por así decirlo, que sufrió tanta ansiedad, tanta tristeza, para decir esto es hasta la muerte. Lo citó el hermano y creí que me iba a robar el punto y estaba a punto de levantarme y ahorcar al hermano. Oye, hermano, ya me robó el punto delante y ahora me va a robar el punto de nuestro Señor. El Señor sufrió tanta ansiedad, tanta aflicción. Él dijo, estoy afligido, estoy tan triste hasta la muerte. Y para mí lo más increíble de ese pasaje del Señor en su ansiedad en Getsemaní, estuvo tan triste, con tanta ansiedad, que dice la Biblia, si la Biblia no lo dijera, no lo creyera, un ángel vino para fortalecer a Cristo. Increíble esto. Tanta la ansiedad, tanta la tristeza. Pero ¿cómo resolvió el Señor su ansiedad? Orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de esto se trata este punto. A lo último, estamos ansiosos, afanados, preocupados, porque no se está haciendo conforme a nuestra voluntad. ¿Verdad? Por eso estamos afanados y muy preocupados y ansiosos. No se está haciendo conforme a nuestra voluntad. Lo que tenemos que hacer es creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas, que Él es más sabio que nosotros. Y aunque nosotros no lo entendamos ahora, al final todo va a resultar para nuestro bien y para su gloria. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, confía mucho en su voluntad. En último lugar, considera a Cristo. Considera a Cristo. El pasaje clave aquí es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y voy a comenzar a leer el versículo 1 y voy a cambiar una palabra. Me imagino que los teólogos aquí presentes no van a tener problema con esto, ni me van a acusar con el hermano Jasón de herejía. Pero fíjense que nos dice, y voy a cambiar una sola palabra. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de toda ansiedad y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje merece otro sermón, muchos sermones. Tan solamente les voy a dar los puntos principales en el contexto de nuestro tema de la ansiedad. Número 1, considera que Cristo sufrió infinitamente más ansiedades que tú. Considera que Cristo sufrió infinitamente más ansiedades que tú. Él sufrió la cruz. Él sufrió el Getsemaní, pero Él sufrió el Gólgota también, donde tuvo que exclamar desde lo más profundo de su alma, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Y sufrió esa ansiedad del Getsemaní y ese afán del Gólgota por nosotros, por nuestros pecados. Número 2, considera que Cristo es un fiel y sumo sacerdote. Pasaje de Hebreos aquí
en el contexto de Hebreos es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Así comienza el argumento del escritor y nos dice en Hechos 2 y versículo 17: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció la ansiedad y ansiedades, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar. Y eso nos va a llevar a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Podemos decir, alguien que no pueda compadecerse de nuestras ansiedades. Él sí, claro que sí. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Considerad a Cristo, considerad que sufrió más que nosotros, considerad que Él es un sumo sacerdote. En último lugar, considera que Cristo nos ha dejado un gran ejemplo. Nos ha dejado un gran ejemplo. 1 Pedro 2:20. 1 Pedro, volviendo a nuestra carta, la carta de la aflicción, de tribulación y afán, nos enseña tanto. Nos dice el apóstol, 1 Pedro 2:20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba, echaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si les sigo, el sermón se va a alargar otra hora. Entonces no le voy a seguir. Y le echan la culpa al hermano Juan José, que me robó esos puntos, ¿verdad? En 1 Pedro 5. O escuchan lo que el hermano dijo, mejor dicho. Si quieren terminar este estudio, lo pueden hacer escuchándolo en sermonaudio.com o en sermonesbiblicos.com, o me invitan una vez más a volver a predicarles. Y con mucho gusto terminamos este estudio. Hay otros puntos que tenía preparados. Y tan solamente les voy a compartir uno, y con eso terminamos. Son de las lecciones prácticas de todo el texto que tenemos en 1 Pedro 5:7. Y una de las lecciones, por supuesto, yo creo que es la más importante, es que este versículo es un mandamiento. Este versículo de 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 6, es un mandamiento. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es en este contexto de imperativo, de mandamiento, que nos dice lo que tienen que hacer es echar toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es una serie de mandamientos: sed sobrios, resistid, como vimos en la mañana. Si lo quieren ver más claro, por supuesto, está en Filipenses 4, y aprovecho para volver a leer estos grandes versículos que nos ayudan mucho con la ansiedad y la tribulación y el afán. Nos dice Filipenses 4 y versículo 6: por nada estéis afanosos. Es otro mandamiento. No tengan ese afán, no tengan ansiedad. Lo que deben de hacer, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y está la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que vimos al principio. Entonces es claro que en nuestro texto, 1 Pedro 5:7, es un mandamiento. Tú tienes que echar tus ansiedades sobre Dios. Porque si no las echas, ¿qué va a pasar? Puedes caer en depresión espiritual. Puedes aún causar que el diablo te cause parálisis en la cristiandad. Hay muchos cristianos paralíticos que no hacen nada, no ministran, no hacen nada, no están activos. Precisamente ¿por qué? Por esas ansiedades que tienen, esos remordimientos que tienen, ese afán que tienen por años. Y lo último que vimos, por supuesto, no tan solamente eso es muy peligroso, pero también porque si sigues con esa ansiedad, ese afán, el diablo te puede devorar. Entonces, tenemos que obedecer este mandamiento de Dios. Así como tenemos que obedecer, no matarás, tenemos que obedecer, tienes que echar tu ansiedad sobre Dios. Ahora, como cristianos, y pasa, por supuesto, también, que a lo mejor no pecamos emborrachándonos, o no pecamos drogándonos, o golpeando a la esposa. Pero pecamos, hermanos, si no echamos nuestras ansiedades sobre Dios, viviendo vidas afanadas. Marta, Marta, ¿se acuerdan? Paco. Y ahí pon tu nombre también y repítelo. Tenemos que deshacernos de ese afán. Lo más grave, por supuesto, es que ese es un pecado contra Dios, contra su amor en Cristo. Y le hacemos a Dios mentiroso, porque aquí dice que Él nos ama, que Él nos cuida. Entonces, y aquí está el Evangelio, estas son las buenas noticias. Si no echar nuestra ansiedad sobre Dios es un pecado, quiere decir entonces que hay perdón. Que hay perdón. El Evangelio, las buenas noticias es que hay perdón para nuestros pecados. Que nos podemos arrepentir de no haber echado esa ansiedad que traemos desde niños. Desde niños. Ese trauma. Porque lo que hizo esa persona contra nosotros, o ese tío contra nosotros, y lo traemos, y nadie sabe en el mundo de ese trauma más que tú. Y traes cargando ese afán y esa ansiedad. Desde que aprendiste a manejar, e ibas en el carro, en esa bajada, y cuando estaba contándote de la bicicleta, te acordaste que tú ibas aprendiendo a manejar como joven. Y ibas en ese carro sin licencia y atropellaste a esa persona. Nadie vio y oíste y leíste en el periódico al día siguiente. Mataron a una persona y huyó el chofer. Y tú sabes que fuiste tú. Y traes esos remordimientos tan graves por años y décadas. Pero yo te digo esta mañana, basado en las promesas de Dios y del Evangelio, que hay perdón para lo más grave que hayas cometido en el pasado, o ese trauma que ha causado tanta ansiedad en tu vida. Hay perdón a esa ansiedad y de no haber echado eso sobre Dios. Podemos arrepentirnos, debemos arrepentirnos y aprender a matar ese pecado de no echar nuestra ansiedad sobre Dios. Y Dios nos perdona. Dios nos ayuda. Y tiene mucha compasión de nosotros. Por la vida y muerte de Cristo nos perdona. Y cristiano, quiero decirte esto. Y si no eres cristiano, esto te va a ayudar mucho si lo crees. Y ese es el Evangelio. Al final, no vas a ser salvo porque tú venciste la ansiedad. Lo repito. Al final, no vas a ser salvo porque tú venciste la ansiedad. Vas a ser salvo porque Cristo venció la ansiedad. Vas a ser salvo porque Cristo venció la ansiedad, el afán del Getsemaní y del Gólgota. Por eso, a lo mejor tú eres como yo, que tengo muchos afanes, muchas ansiedades. A veces yo pensé, ¿verdad? Cuando mis hijos se vayan de la casa y ya estén todos bien en sus estudios, etcétera, ya no voy a tener afán y ansiedad. Pero resulta
que tengo una nieta. La mujer más bella del mundo. Se llama Joy. Y la hija me dice, tiene fiebre. ¿Cómo que tiene fiebre? ¿Cuánto? Ya la llevas al doctor. Y ya le... A lo mejor ustedes como yo, muy preocupón. A veces estamos así por naturaleza, ¿verdad? Lo que me calma a mí, por supuesto, y yo estoy estudiando este versículo por mí. Pero lo que me calma lo último es, Paco, tú vas a ser recibido en gloria por Cristo. Porque Él venció la ansiedad. De eso se trata nuestro texto. En 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.